Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que bien. Yo sé, les está costando un poquito, ¿no es cierto?, con las divisiones. No se preocupen. Ya les dije que es un temita un poquito, no difícil, pero sí un poquito de mucha paciencia, ¿no es cierto?, donde se maneja completamente las tablas de multiplicar. Pero no se preocupen, vamos a seguir repasando. Vamos a ir dejando los otros temitas. La otra semana vamos a practicar mucha matemática. Ya, mis preciosos, ahora nos vamos a concentrar. Hoy es martes 16 de junio. ¿Cómo se nos está terminando el tiempo? Nos quedan unas 2 semanas, mis preciosos. Vamos a echarle muchas ganas. Hoy es martes y tenemos lengua y literatura. ¿Se acuerda qué temita estábamos viendo en la clase anterior? Muy bien, las palabras por el acento que se clasificaban. Nosotros solo habíamos visto 3 palabritas, ¿no es cierto? Las que tenían la mayor fuerza de voz en la última, penúltima y antepenúltima. ¿Cómo se llamaban la de la última? Muy bien, agudas, penúltima graves y antepenúltima esdrújulas. Muy bien, un pequeño recordatorio. Se tildan, ¿no es cierto?, las palabras agudas cuando terminan en NS o vocal. Y las graves se tildan menos, ¿no es cierto?, cuando una palabra no termina en NS o vocal. Y las esdrújulas se tildan todas. Ya es un pequeño recordatorio. Ahora veamos de qué se trata nuestra clase de lengua y literatura. Veamos. Muy bien, ahora nos toca, vamos a ver el uso de la H. ¿Cuándo utilizamos la H, no es cierto? ¿Se acuerda cuál fue las reglas ortográficas que miramos anteriormente? Muy bien, el uso de la J y la G, ¿se acuerda? Ahora vamos a ver el uso de la H. Hay varias reglas, nosotros vamos a ir viendo unas 5 reglitas cuando se utiliza la H, ¿no es cierto? Pero les quiero contar una pequeña historia, ¿no es cierto?, sobre el uso de la H. Dice que la H originalmente, ¿no es cierto?, dice que es árabe, de origen árabe. Pero ¿cómo llegó hacia nosotros, no es cierto? Entonces dice que los árabes invadieron España, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo. Es por eso que algunas de las palabras fueron incorporadas al léxico o al lenguaje castellano. ¿Y cómo llegó acá? ¿Se acuerda cómo? Porque los españoles trajeron a América todas esas palabras y con el paso de los siglos, de los años, del tiempo, se sigue manifestando en nuestra lengua. Por ejemplo, algunas palabritas originarias, ¿no es cierto?, de este uso árabe o de este origen árabe, por ejemplo, es alhaja. Es de origen árabe que hasta hoy se utiliza, ¿no es cierto? Otra palabrita que viene de origen árabe y que hasta ahorita lo estamos utilizando, ¿no es cierto?, hemos incorporado al idioma castellano: albahaca, alcahuete, alcohol, alhambra, alarraca, lelí, azar, ¿no es cierto?, rehén. Más o menos son algunas de esas palabritas que todavía, ¿no es cierto?, utilizamos, hemos incorporado a nuestro idioma y han sido de origen árabe. Mira, entonces esta es una pequeña historia, entonces, que el uso de la H, ¿no es cierto?, viene desde hace tiempo, desde hace muchos siglos, ¿no es cierto?, que lo trajeron los árabes cuando invadieron España. Y por ende España, como vino a América, entonces se incorporó, ¿no es cierto?, y está en nuestra lengua castellana. Conozcamos algunas reglitas después de haber conocido una pequeña historia acerca del uso de la H.
vamos a ir conociendo unas pequeñas, que había dicho unas 5 reglitas. Vamos a ver cuál es la primera regla cuando debemos utilizar la H. Muy bien, como usted puede ver, ¿no es cierto? Dice que la primera regla se escribe con H las palabras que empiezan con hum. Hum, usted siempre que escuche hum más vocal, ¿no es cierto? Se va a escribir con H. Ejemplo, humo, ¿no es cierto? Mire usted, ahí está y al ladito que tenemos la vocal O, humo. Luego tenemos el niño que está corriendo, ¿sí ve? Más la vocal humano. Otro, más la vocal O, humor. Ya, entonces la primera reglita, ¿no es cierto? Dice que es cuando las palabras empiezan con más la vocal. Esa es la primera regla. Vamos a conocer la segunda reglita. Vamos tomando en cuenta, por favor. Muy bien. Veamos cuál ha sido la segunda regla. Se escribe con H al inicio de una palabra. Mire, se escribe con H al inicio de una palabra que empiece con el diptongo. ¿Se acuerda cuál era el diptongo? La unión de dos vocales. Muy bien. Dice que se escribe con H al inicio de una palabra que empiece con el diptongo we, ui y e. Ejemplo, hueso, huir, hierba, hueco, hierro. ¿Sí mira? Y hay muchos ejemplos más, pero yo les puse algunitos nada más, ¿no es cierto? Entonces hemos visto hueso, huir, hierba, hueco, hierro, ¿no es cierto? Muy bien, esta ha sido la segunda regla. ¿Cuál fue la primera? Más vocal. Muy bien, ¿cuál es la segunda regla? Se escribe con H, ¿no es cierto?, al inicio de una palabra que tenga el diptongo we, wi y ie. Muy bien, conozcamos la tercera reglita. Muy bien, aquí tenemos la tercera regla. Se escribe con H todas las palabras que empiecen con hidro. Mire usted, facilitas. Hidro, ¿no es cierto? Ahí usted puede ver los gráficos. Hidrógeno, el señor que está, qué delicioso en la piscina, tina, hidromasaje y el otro es la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? ¿No es cierto? Usted ya puede ver, está compuesto por agua, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la tercera regla ha sido, se escribe con H todas las palabras que empiecen con hidro. Vamos reforzando. ¿Cuál era la primera regla? Todas las palabras se escribe con H, todas las palabras que empiecen con más vocal. ¿Cuál era la segunda regla? Se escribe con H al inicio las palabras que empiecen con el diptongo we, wi y e. Muy bien. Y la tercera regla era las palabras que empiecen con hidro. Ya, no se vaya a olvidar. ¿Vamos a qué número de regla? Muy bien, a la cuarta regla. Ya, observe usted cuál será la cuarta reglita. Dice que se escribe con H todas las palabras que empiecen con hiper. Facilito, mire, el anterior era hidro, ahora esta es hiper.
Muy bien, se escribe con H todas las palabras que empiecen con hiper. Hiper lindo, hiper grande, hiper tenso. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver, para hacer un recordatorio, nos vamos por la última reglita. Hasta aquí ya miramos 4. ¿Cuál era la primera? Hum más vocal. ¿Cuál era la segunda? Cuando tiene el diptongo, ¿cuál era? Muy bien. We, we, ie. ¿Cuál era la tercera? Cuando empiezan con hidro, palabras que empiecen con hidro. ¿Cuál era la cuarta? Palabras que empiezan con hiper. Muy bien, veamos cuál será la quinta reglita. ¡Wow! Dice que se escribe, está aquí un poquito, no complicada, pero un poquito más de atención. Se escribe con H las palabras A, E, cuando están, mire usted, cuando están antes de los verbos terminados en ado, ido. Por ejemplo, he ganado, he comido, ha hablado, ha fallecido, ¿no es cierto? Siempre antes de los verbos terminados en ado, ido, cantado, ganado, ¿no es cierto? He cantado, he ganado. ¿Sí ven? He sentido, ido, ¿sí? Nada complicado, ¿sí ven? Hay más reglas, pero nosotros hasta aquí solo vamos a ver las 5 reglitas facilitas, las principales. Un pequeño repaso, a ver. Muy bien. Se escribe con H las palabras que empiecen con hum más vocal. Muy bien. Esa era la primera reglita. Ejemplo, humo, humano, humor. La segunda reglita se escribe con H al inicio de una palabra que empiece con el diptongo we, we, ie. Ya, entonces, hueso, hierba, huir, hueco, hierro. ¿No es cierto? Hueso, huevo. Tenemos tantos ejemplos. ¿Cuál era la tercera reglita? ¿Se acuerda el que estaba en la tinita bañándose? Muy bien. Se escribe con H las palabras que empiezan con la palabra hidro. Hidrógeno, hidromasaje. Muy bien. 4. Se escribe con H las palabras que empiezan con hiper. Ejemplo, hiper lindo, hiper grande, hipertenso, ¿no es cierto? Muy bien. Y la última, se escribe con H las palabras AE. Siempre, ¿no es cierto? Se escribe con H, ahí va con H, A, E, cuando están antes de un verbo que haya terminado en ado, ido. Por ejemplo, he ganado, he comido, ha hablado, otra, ha fallecido. ¿No es cierto? Entonces, estas han sido las 5 reglitas de la H, ¿no es cierto? No se vayan a olvidar. Por ahora esperemos, ¿no es cierto? Como yo les dije al inicio, vamos a reforzar un poquito más en matemáticas. Si no, si lo logramos reforzar, tal vez avancemos un temita más, pero creo que en lengua nos vamos a quedar en este año hasta el uso de la H. ¿Estamos? Muy bien, mis preciosos. Espero
que les haya quedado este temita claro. Igual vamos a hacer unas fichitas de refuerzo. Bueno, mis preciosos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en Ciencias Naturales. Que tengan un lindo día martes. Les quiero mucho. Cuídense.